Hello everybody and welcome to our second live stream today. Hola a todos ustedes y bienvenidos a nuestro live stream, la segunda parte. Our topic right now in this stream will be our lag polish revolution. Y el producto de interés ahora será el Lag Polish Revolution. Maybe some of you already know our very famous older products such as the Lack Polish Grün. Posiblemente algunos de ustedes ya conocen nuestro producto de siempre, el Lag Polish Grün, verde. Also, there have been until now 2 more Lack Polish products. Aparte de eso, también ha habido 2 otros productos de polish, de pulido. Our Lack Polish Rosa as well as Blau. El Lag Polish rosa y el azul. We developed a completely new lag polish system. Pero ahora hemos desarrollado un sistema de pulido completamente nuevo. We completely reworked our lag polish grün. Hemos cambiado completamente nuestro Lag Polish verde. Until now, the lag polish grün has been a hazardous substance. Hasta ahora, este producto ha sido un producto con sustancias peligrosas o ingredientes peligrosos. It was mainly based of solvents, Era basado sobre solventes, meaning that you not only had an unpleasant smell while working with the product, no solo había un olor desagradable, but also sometimes the product were not as homogeneous as it should have been. pero también de vez en cuando el producto no fue así de homógeno como lo hubiéramos querido. Our new lag polish grün Y ahora nuestro nuevo Lag Polish verde is no longer solvent based. ya no es a base de solventes. It's a water-based lag polish product and you do not have the warning symbol on the bottle anymore. Así que ahora es un producto a base de agua y ya no tenemos las indicaciones de peligro en este producto. Also compared to the previous product, it is much more homogeneous even when you store it for a longer time. Y además la otra diferencia es que aunque esté en el almacén durante mucho tiempo, siempre queda homógeno. Also, we removed the unpleasant smell and now you will not smell anything while working with the product. Y también hemos eliminado el olor desagradable, así que cuando ustedes trabajan ahora con este producto ya no va a haber olor, va a ser mucho más agradable. Also, for all the customers who have been using our lag polish Blau or Rosa, Y para todos los clientes que han utilizado el Lag Polish rosa o azul, we developed a completely new lag polish product, our lag polish Violet. para estos también hemos desarrollado un producto completamente nuevo, el Lag Polish Wald, como selva. Both previous products have been pretty similar, not only in gloss but also in cut. Los otros productos eran bastante similares, no solamente en el brillo, pero también en el cut. And to make the life of our customers easier, we developed this particular new product. Y para simplificar la vida de ustedes, nuestros clientes, hemos desarrollado este producto. It is also no longer a hazardous substance. Este producto ahora tampoco contiene sustancias peligrosas. No solvents, it is a water-based product. No hay solventes, es un producto a base de agua It produces more gloss on the surface y realiza más brillo en la superficie as well as a better defect removal. y también quita mejor los defectos. For whom are those products? ¿Para quién son estos productos? Our traditional two-step polishing system is
more for the pricier detailing. Ahora, el sistema que tuvimos hasta ahora es más para realmente el detailing, o sea que se trata de precios un poco más altos. For the more price-sensitive detailing, especially in car dealerships, used car dealerships, or leasing companies, Y para nuestros clientes que son más sensibles al precio elevado, por ejemplo, los concesionarios de vehículos a segunda mano o para las compañías de leasing, those products are much more destined for this particular customer group. o sea que este producto ahora es más destinado a esta clase de clientes. They're capable of removing small defects, Son capaces de eliminar defectos mínimos, but also they work as a glaze, filling in some micro scratches, leaving a high gloss, shiny surface. pero también rellenan micro rayas para tener una superficie muy brillante. The first product which I will show you is our Lack Polish Violet. El primer producto que voy a enseñarles es nuestro Lack Polish Violet, o sea, violeta, no selva. You can use it on two different ways. Se puede utilizar de dos maneras. If you want a higher defect removal, take our fine cut pad with the Lack Polish Violet. Si se trata de eliminar más defectos, entonces, o más rayas, entonces habrá que utilizarlo con la almohadilla amarilla, el fine cut pad. And if that finish is not sufficient enough for you, Y si el acabado no es suficiente para ustedes, you can finish it up to a high gloss surface with the green polish and sealing pad. se puede completar el acabado con la almohadilla verde, con el polish pad. If you want to remove the defects, you Si quieren eliminar los efectos, necesitan need to use the Lack Polish Violet on a rotary polishing machine. hay que utilizar el Lack Polish violeta con una máquina rotativa. But before we start to use the product, let me show you the surface of the car where we will work on with the products. Pero antes de demostrar cómo se utiliza el producto, quiero demostrarles cómo es el estado de la superficie antes de trabajar. This is quite a new car, Es un coche bastante nuevo, but you can already see a lot of small scratches from car washes, driving around, and everything. pero ya se notan, ya se pueden ver rayas, bastantes rayas del lavado, de conduciendo afuera. To remove most of the defects, we will take our fine cut pad, Y ahora para eliminar los defectos, utilizamos nuestro Fine Cut Pad, el amarillo. make sure that you place it in the middle of the backing plate, Hay que centrarlo bien and then apply a few drops on your pad. y ponemos algunas gotas del producto Apply it in the inner third of your pad en el tercio interior de la almohadilla. and go for 4 up to 5 pea-sized drops. Y ponemos unas gotas del tamaño de una arveja, de un guisante. Place the cable behind your neck that it doesn't hop around over the paintwork. Y como medida de seguridad, el cable, por favor, pónganselo detrás del cuello. And then spread the Lack Polish Violet on speed setting 1 over the paintwork. Y entonces, en el nivel 1, distribuimos el producto. After you spread it over the paintwork, make sure you set the speed setting of your machine to 3. Después de haberlo
puesto en la superficie, entonces pasamos al nivel 3. Make sure that you use less product the smaller the area is where you work on. Asegúrense de utilizar menos producto lo más pequeño que es la parte de superficie que ustedes tratan. Okay. When you polished the lac polish violet through, it will start to get translucent. Lo más que trabajan con el producto en la superficie va a ser translucente o semi-transparente. But since there is some coloring inside, it will not become completely invisible. Pero como el producto también contiene un poco de color, de colorido, esto no va a ser completamente invisible. To remove the polishing residue, take a high-floor microfiber towel such as the polishing and sealing towel. Y entonces, para pulir y para eliminar los residuos, hay que coger el trapo o el paño azul de microfibra con fibras largas, el sealing and polish. And then gently buff Towel. off all the residue. Y con suavidad eliminen los residuos. Then we take again our lamp and check the surface afterwards. Y ahora vamos a ver un poco con la lámpara para ver el efecto. And now you can see that we removed some of the defects, but we have some holograms on the surface. Y ahora van a ver que hemos eliminado los defectos, pero todavía tenemos hologramas. To remove those holograms now, we need to switch the machines. Y ahora para eliminar los hologramas tenemos que cambiar de máquina. For this, we take the Makita PO5000C, Ahora tomamos el Makita P5000C, which is a dual-action polisher with forced rotation. que es una pulidora a doble acción con rotación forzada. But you can take out the forced rotation here with this button Pero con este botón se puede eliminar la rotación forzada and turn it into a normal dual-action polisher. y convertirlo en una máquina de dual action. Then make sure that you take the polish and sealing pad with the green backing plate for the green stripe. Y entonces cojan la almohadilla verde, polish and sealing pad verde con el producto verde. Place it again in the center of the pad También hay que centrarla bien la almohadilla and apply a few drops on your pad. y otra vez ponemos algunas gotas en la almohadilla. Then again, we spread it with speed setting 1 over the surface. Y otra vez lo repartimos con la velocidad 1. And afterwards, we turn the machine on speed setting 5, so full force. Y después ponemos la máquina en velocidad 5.
Okay. Also, working with a dual action machine, the lac polish violet turns a bit translucent. Y también utilizando esta máquina Dual Action, el producto al final es un poco translúcido, translucente. Take your polish and sealing towel again and remove the residue. Y otra vez tomamos el paño Polish and Sealing Towel para eliminar los residuos. And while removing the residue, you can already feel the surface got very, very slick. Y ya eliminando los residuos se siente la diferencia de la superficie. Then again, we take our lamp Y otra vez, and we para control testar the surface and y, see y controlar la superficie, se ve. we have removed the holograms and have a nice Hemos eliminado los hologramas black finish on the paintwork. y tenemos un acabado muy bonito negro en la superficie. If we compare that with this part where we didn't use our lac polish violet, Y si comparamos esto con la otra parte ahí donde no hemos utilizado el lac polish violeta, you can clearly see the difference. se puede ver claramente la diferencia entre las dos superficies. Okay, but there's also a faster way for those detailers who do not have the time to do it in a two-step system and when the defect removal does not need to be as strong as this one. Pero también hay otra manera de hacer las cosas para los que no tienen tanto tiempo para hacer el acabado en dos pasos For y this- donde la eliminación de los defectos no es tan importante. For this, we have our lac polish grün. Para esto tenemos nuestro lac polish verde. And please make sure that you also take the right pad, the polish and sealing pad. Y por favor asegúrense de también coger la almohadilla adecuada, o sea, la verde. Pretty important to know is that you cannot use the lac polish grün on a rotary polishing machine. Lo importante es que saber que no se puede utilizar este producto en una máquina rotativa. So take again your Makita dual action polisher or the one you have. Así que otra vez cogemos el Makita Take Dual Action your lac polish grün, apply y cogemos el lac polish grün few drops on your pad, y le ponemos algunas gotas. and we will go to the side where we haven't polished. Y nos vamos al lado donde todavía no hemos trabajado Spread it again with speed setting 1. y lo repartimos otra vez con la velocidad 1. And then turn your machine again on speed setting 5 and Y polish. después otra vez la ponemos en velocidad 5. Also, the lac polish grün will become a little bit translucent when you worked it through completely. Para que me vean.
Y ahí también ustedes pueden constatar que el producto deviene un poco, va a ser un poco translucente. But as you can see on this pad here, it has some green coloring in it. Pero como ustedes lo pueden ver en la almohadilla, este producto también tiene un poco de color. So it will not become fully invisible. Así que nunca va a ser completamente invisible. Again, take your high floor polish and sealing towel Y otra vez cogemos el High Polish and Sealing Towel to remove the polishing residue. para eliminar los residuos del pulido. Gently remove it from the surface in circular motions with a bit of pressure. Y suavemente, con un poco de presión y movimientos circulares, eliminamos los residuos. And now let's take a look on our result. Y ahora nos lo miramos otra vez. Now we can see that we have a nice glossy black finish. Y ahora vemos que tenemos un acabado negro bien brillante. But we also can see that inside of the paintwork are some deeper scratches. Pero también podemos ver que en la capa de pintura hay todavía algunas rayas que son un poco más profundas. To remove those deeper scratches, you definitely will have to work with our two-step system with a heavy cut and a micro cut to remove those scratches. Y para eliminar esta clase de rayas siempre habrá que trabajar con los dos pasos, con el heavy cut y el micro cut. But compared with the surface before, Pero comparándolo con la superficie de antes, we removed a lot of the small scratches here and changed the surface to a glossy hemos nice eliminado finish. un montón de las rayas muy mínimas y también hemos obtenido una superficie muy brillante. Okay, let's summarize everything up. Ahora el resumen de todo lo que hemos hecho. The Lack Polish Grün, the new version, is already out on the market. La nueva versión del Lack Polish verde ya está presente en el mercado. No bad smell anymore, Ya no tenemos un olor desagradable no hazardous substance, y tampoco tenemos sustancias peligrosas. and the product stays much more homogeneous when you store it for a longer period of time. Y dejándolo en el almacén durante mucho tiempo siempre queda homogéneo. Lack Polish Violet will replace Lack Polish Blau as well as Rosa. El Lack Polish violeta va a reemplazar el azul y el rosa. More defect removal, Podemos eliminar más defectos, more gloss, habrá más brillo no hazardous substance anymore, y ya no habrá sustancias peligrosas. and also stays more homogeneous when stored for a longer period of time. Y este producto también, cuando lo dejan en el almacén durante mucho tiempo, queda mucho más homogéneo. Both products are especially developed for the low price detailing range. Y los dos productos los hemos desarrollado para el mercado que es más sensible al precio. And both products will also leave a short-term protection on the surface. Y los dos productos también dejarán una capa protectriz en la superficie. Pretty important is also to know that you shouldn't use a degreaser afterwards you use those products. Lo importante es de no utilizar el desgrasante después de haber utilizado estos productos. Also, we got a question right in the live stream. Pero también hemos recibido una pregunta en el live stream. And the question is the best way to clean pads after and during work. ¿Cómo limpiar las almohadillas después o durante el trabajo? For this, we already released a manual on how to clean your pads.
Para esto ya hemos publicado unas instrucciones, un manual, And you can find it in our blog que lo pueden encontrar en nuestro blog as well as in our social media channels. y también en todos los canales de social media. You can download the manual, print it out, laminate it, and put it right in your workplace. Ustedes pueden imprimírselo y ponerlo junto a vuestros documentos para utilizarlo siempre cuando es necesario. But let's talk a little bit about that. Pero hablemos un poco de esto. It is very important when you use your pads Es muy importante cuando ustedes utilicen sus almohadillas that you clean them in between your work steps. que los limpien entre los diferentes pasos del trabajo. Use compressed air to blow your pads out in between. Hay que utilizar aire comprimido para soplarlos limpio durante el trabajo. To remove the old clear coat which you have removed from the surface. Esto es para eliminar los residuos del viejo clear coat que han quitado durante el trabajo. Also, this will help in giving you back more cut since you remove the residues from the cells of your pad. Y esto también ayudará a tener un lijado más efectivo porque han eliminado todo lo que han ya eliminado la primera vez en la superficie del coche. If you go for a longer polishing session with one pad, Por ejemplo, si el tiempo de pulido dura más tiempo, you can also spray on a degreaser in between and also blow out the residues. así también se puede utilizar un desgrasante y otra vez soplar con el aire comprimido. Also, it is pretty important that when you work on one car, that you use more than just one pad. Y también es muy importante, si ustedes están trabajando en un coche, que cambien de almohadilla de vez en cuando. Our Con más que uno. recommendation for each polishing stage, use at least 4 pads. Lo que nosotros recomendamos es que utilicen por lo menos 4 almohadillas para cada paso del tratamiento del coche. You do not throw away the pads afterwards, but you will give the material some time to rest in between. Pero no van a echar las almohadillas después, pero le dan más tiempo al producto para reaccionar. For example, if I would use the H9 with our heavy cut pad, Por ejemplo, si yo utilizaría el H9 con el Heavy Cut Pad, I would cut 1/4 of a car, yo lo utilizaría en un cuarto de la superficie del coche, place the used pad in a bucket, 10 liters water, 50 ml Green Star, y poner la almohadilla en un balde o en un cubo con 10 litros de agua y un poco de Green Star. Green Star Let it soak there until I'm finished. y dejarlo ahí hasta que se termine el trabajo Take a new one, go for the next quarter, and repeat that until I'm done. y coger otra almohadilla para el próximo cuarto y continuar así con todas las 4. This way, the material can relax and get its strength, its compression hardness back. Así que el material puede reganar, ¿cómo se dice? La durez otra vez. This way, your pads will last way longer than they are doing right now. Así, las almohadillas que ustedes utilizan van a quedar bien y van a ser utilizables mucho más tiempo. In the end, wash them out, place them somewhere to dry, and you can use them the next time. Y al final, ustedes lavan las almohadillas, las ponen a secar en alguna parte y después, cuando están secas, se pueden reutilizar otra vez. Okay, so much for this question. The Ahora, next question tenemos otra pregunta. has been after P1 and P2,
the surface is protected or can we apply a wax or a sealant? La pregunta era que si después del P1 y del P2 la superficie ya es protegida o podemos aplicar también el wax sealant. And also, I guess this also belongs to this question, which products can be used afterwards Y as a protection? como la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son los productos que pudiéramos utilizar después? Honestly, you do not need to use a dedicated protection afterwards Para decir la verdad, ustedes no necesitan otro producto después, because inside of those products, you already have a short-term protection. porque ya dentro de este producto ustedes tienen una protección, pero a corto plazo. But if you really want, you can apply a wax-based product such as the hand wax afterwards. Pero también se puede utilizar un producto a base de cera como el hand wax, por ejemplo. You cannot use a long-term protection such as the ceramic around or the 1K nano Pero no se puede utilizar un producto cerámico como Protection All Round o el 1K Nano, because it cannot bond with the paintwork because here we have a protection inside. porque esto después no adhiere a la superficie porque ya tenemos un producto protectivo entre los dos. Guess this is the answer for the question. Supongo que esto era la respuesta para la pregunta. And we also got one more. Can we compare the protection from the P1 to an acrylic or synthetic sealant? Pero la tercera pregunta es si podemos comparar el P1 con una protección o con un sellado acrílico o sintético. It is a mixture between a synthetical as well as a kind of a wax sealant. Es una mezcla de un sellado sintético y a base de cera. But it's much more synthetical compared to the protection of the P301, the micro cut and finish. Pero es mucho más sintético, contiene mucho más agentes sintéticos que el PA1. P301. El P31. Okay. So I guess this have been all questions until now. Esto han sido todas las preguntas hasta ahora. If you have any more questions, please feel free to ask them on our virtual trade fair booth. Y si todavía hay preguntas, por favor, pregúntenos poniéndolas en nuestra feria digital. Or through our social media channels. O también pueden contactarnos en los canales sociales, por supuesto. You guys are so fast Y ustedes son tan rápidos que that you took my offer already now and you delivered the next question. porque ya tenemos otra pregunta, parece. Si ustedes quieren una mejor protección después de haber utilizado el M3, el M3, ¿qué es lo que se puede poner encima? O sea, el hand wax o el Spray sealant. o el spray sealant, por favor. Discúlpenme porque yo no trabajo todos los días con estos productos. Of course, a dedicated LSP paintwork protection product. Pero un producto especial de protección will last way longer than a combination product like a P1 or P2 or P3. va a durar mucho más tiempo que un producto combinado como el P1 o el P2. So if you want a more durable protection, go for the M3 route, degrease the surface, apply a spray sealant or hand wax, and you will have a much longer durability than with
our LP green, for example. Así que si quieren que el efecto dure mucho más tiempo, por favor utilicen el... Produkte. Sag nochmal die Produkte. Spray sealant oder Handwax. Utilicen el spray sealant o el handwax al final. Also, there was another question. I really like you. Y otra pregunta viene, What is the durability of P1 and P2? ¿cuánto tiempo dura el efecto del P1 y del P2? And now it becomes very theoretical. Y ahora vamos a entrar profundamente en la teoría. Durability has to be always seen in context. Siempre la durez del efecto hay que verla en el contexto. For example, it is depending on the amount of kilometers or miles your customer is driving. Todo depende del kilometraje que el conductor hace durante un cierto tiempo. It is depending on where the car is parked, in a garage or at the street. Y también es muy importante si el coche se queda afuera o puede dormir en un garaje. It is depending on how many different environmental influences are hitting on the paint protection product. Y también es muy importante saber cuáles son los efectos del tiempo, del alrededor. So basically, if you have a customer who drives an old-timer just twice a year in sun, Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que tiene un coche antiguo que solamente lo utiliza 2 veces al año en el verano, this product could last up to half a year. este producto podría tener su efecto hasta 6 meses. But if you have a high mileage driver, Sí, pero si tienen un conductor que conduce muchos kilómetros, who will park the car outside in any kind of weather condition, que deja el coche afuera, poco importa cuál sea el tiempo, this could only last for 2 days. esto podía durar solamente 2 días. But for the regular driver, Pero para el conductor normal, the durability is somewhat between 4 up to 6 weeks. el efecto va a durar entre 4 y 6 semanas. It's been a pleasure. So everybody, please feel free to ask us all of your questions. Please send them to our digital trade fair booths, send them through our social media channels, or send us an email. It doesn't matter. If you have a question, feel free to ask us anytime. Entonces, si a ustedes les ocurre otras preguntas, por ejemplo, envíennos sus preguntas como quieran, por email, por social media o por la feria digital, siempre vamos a responder. Thank you very much for tuning in this stream. Y muchas gracias por haber mirado lo que los presentamos en este stream. And I'm looking forward to see you all again in the next one later. Y seríamos muy felices de verlos otra vez en la tercera parte. Thank you very much. Until then, goodbye. Muchas gracias, hasta entonces y adiós.